Historia 12. Reunión familiar. Esta historia está basada en Génesis 43, 1 y 47 al 27. Ya casi no había comida en la casa de Jacob cuando sus hijos partieron otra vez hacia Egipto. Esta vez llevaban a Benjamín y doble cantidad de dinero, además de algunos regalos para el gobernador. José los estaba esperando. Sabía que debían volver por más comida, y cuando supo que estaban en la ciudad, decidió darles la sorpresa de su vida. Los invitó a almorzar con él en su propia mansión. Los hermanos no podían creer lo que oían. ¿Almorzar con el gobernador? Esto los atemorizó aún más. Nos llevan por causa del dinero que se puso en nuestras bolsas la vez pasada, se decía. Ahora nos atacarán, nos acusarán y hasta nos harán sus esclavos. Pero estaban equivocados. Cuando se presentaron ante José, les preguntó: ¿Cómo está su padre, el anciano del cual me hablaron? ¿Vive todavía? Nuestro padre, su siervo, se encuentra bien y todavía vive, respondieron ellos, y enseguida le hicieron una reverencia para honrarlo. En ese momento, José divisó a Benjamín y se emocionó tanto al ver otra vez a su querido hermano menor, que debió salir del salón para llorar sin ser visto. Anhelaba mucho abrazarlo, pero era mejor no hacerlo todavía. José lavó su rostro y regresó al comedor. Con calma ordenó que se sirviera la comida. Él se sentó solo en una mesa. Sus funcionarios egipcios se sentaron en una segunda mesa, mientras sus hermanos rodeaban otra mesa. La Biblia dice que unos a otros se miraban con asombro, y más sorprendidos estuvieron cuando notaron que, por orden del gobernador, el plato de Benjamín estaba 5 veces más lleno que el de los demás. Sin embargo, todavía no habían descubierto quién era el gobernador. Entonces José les jugó otra travesura más. Dio órdenes de que cuando llenaran los sacos de trigo de los hebreos, colocaran su propia copa de plata en el saco de Benjamín. Poco después, los hermanos emprendieron viaje hacia Canaán, orgullosos de haber sido invitados a comer con el gobernador de Egipto, y felices porque al final todo había salido bien. Pero de pronto oyeron un galopar de caballos, y al darse vuelta vieron al mayordomo del gobernador y a sus ayudantes. El mayordomo los acusó rudamente de haber robado la copa de plata del gobernador, que él tanto valoraba. ¿Por qué nos dice usted tales cosas, mi señor?, preguntaron los hermanos. Lejos sea de nosotros actuar de esa manera. Es más, le trajimos de vuelta de Canaán el dinero que habíamos pagado, pero que encontramos en nuestras bolsas. Ellos declararon que si alguno tenía la copa, debía morir. Está bien, respondió el mayordomo, se hará como ustedes dicen, pero solo el que tenga la copa en su poder será mi esclavo. Entonces revisó la bolsa de cada uno de los hombres y, por supuesto, encontró la copa en la bolsa de Benjamín. ¡Qué viaje más triste aquel de regreso a la ciudad! La alegría que traían al salir había desaparecido por completo. Ahora estaban llenos de nuevos temores. No podían volver sin Benjamín.
al entrar otra vez en el palacio del gobernador, se inclinaron a tierra ante él. Judá intercedió ante José, describiendo el dolor de su padre al perder uno de sus hijos, que él creía que había sido destrozado por un animal salvaje. Por eso, permita usted que yo me quede como esclavo suyo en lugar de mi hermano menor, y que él regrese con sus hermanos, rogó Judá. ¿Cómo podré volver junto a mi padre si mi hermano menor no está conmigo? No soy capaz de ver la desgracia que le sobrevendrá a mi padre. Esto era más de lo que José podía soportar. Ahora sabía que sus hermanos habían cambiado desde que lo habían vendido como esclavo. Realmente les interesaba el dolor de su padre y lo que le sucediera a Benjamín. De repente, José elevó su voz, ordenando: «Que salgan todos de mi presencia». Y ninguno de ellos quedó con él. Cuando se dio a conocer a sus hermanos, comenzó a llorar tan fuerte que los egipcios se enteraron y la noticia llegó hasta la casa del faraón. Al principio, los hermanos se preguntaban qué significaba todo eso. Después, cuando José pudo controlarse, lo comprendieron, pues les dijo: «Yo soy José». «¡José! ¿Podría ser José?» Y si en verdad lo era, ¿no se vengaría de lo mucho que lo habían hecho sufrir? Sus hermanos estaban aterrorizados, pero el corazón de José no albergaba deseos de venganza, solo amor. Él los había perdonado hacía mucho tiempo y lo único que quería era que fueran otra vez amigos. Al enterarse de quién era, sus hermanos se habían alejado de él, presas del temor, pero José los invitó amablemente: «Acérquense». Y al hacerlo les dijo: «Yo soy José, el hermano de ustedes, a quien vendieron a Egipto. Pero ahora, por favor, no se aflijan más, ni se reprochen el haberme vendido, pues en realidad fue Dios quien me mandó delante de ustedes para salvar vidas. Desde hace 2 años la región está sufriendo de hambre, y todavía faltan 5 años más en que no habrá siembras ni cosechas. Por eso Dios me envió delante de ustedes para salvarles la vida de manera extraordinaria y de ese modo asegurarles descendencia sobre la tierra». ¡Qué corazón más generoso el de José! Se esforzó en quitarles la pena por lo que había sucedido y en mostrarles que todo había estado en la providencia de Dios. Solo un hombre realmente noble puede hablar así. Enseguida les comunicó el plan que tenía de hacer venir a toda la familia de su padre para que vivieran en Gosén, una región de Egipto, donde estarían más cerca para obtener alimento y sobrevivir a los años de hambre que todavía vendrían. «Yo les proveeré alimento allí», dijo. «De lo contrario, tú y tu familia y todo lo que te pertenece caerán en la miseria». No había siquiera una pizca de odio en el carácter de José, aunque era muy poderoso y rico. Ni se le cruzó por la mente la idea de vengarse de estos hombres que habían sido tan crueles con él. Y abrazó José a su hermano Benjamín y comenzó a llorar. Benjamín, a su vez, también lloró abrazado a su hermano José. Luego José, bañado en lágrimas, besó a todos sus hermanos. Sí, los besó a todos, a Rubén, a Simeón, a Judá, incluso a aquellos que lo habían echado dentro del pozo y que lo habían vendido como esclavo. ¡Los besó! ¡Qué amor tan grande! ¡Qué generosidad para perdonar! Sin duda alguna, él era el más noble de todos.
cuánto debe haberlo amado Dios al ver su grandeza de espíritu. Cuando llegó al palacio del faraón, la noticia de que habían llegado los hermanos de José, tanto el faraón como sus funcionarios se alegraron. Que me traigan a su padre y a sus familias, le dijo Faraón a José. Yo les daré lo mejor de Egipto. También ordenó que se les entregaran carruajes para que las mujeres, los niños y el anciano padre de José pudieran viajar confortablemente. Antes de que sus hermanos salieran hacia Canaán, José les dio provisiones para el camino, vestidos para mudarse, y a Benjamín le entregó 300 monedas de plata y 5 mudas de ropa. A su padre le envió lo siguiente: 10 asnos cargados con lo mejor de Egipto, 10 asnas cargadas de cereales y pan y otras provisiones para el viaje de su padre. José pensó en todas las cosas que podrían alegrarlos y hacerles fácil la travesía. Luego, al despedirlos con una sonrisa, recordó la antigua debilidad de sus hermanos y les dijo: no se vayan peleando por el camino. Cuando los hermanos llegaron al hogar, entraron atropelladamente en la vida de su padre mientras exclamaban: ¡José vive! ¡José vive! Es el gobernador de todo Egipto. Jacob, como es lógico, no podía creerles. Le parecía imposible. ¿Acaso su querido hijo no había muerto hacía más de 20 años? ¡Está vivo!, insistían ellos. ¡Está vivo! Lo hemos visto con nuestros propios ojos y hemos hablado con él. Y le contaron luego lo que les había pasado durante su ausencia y todo lo que José les había dicho. Pero todavía el anciano no les creía. Entonces le pidieron que saliera de la tienda y le mostraron los carruajes cargados de regalos que sólo el amante corazón de José podía haber enviado. La historia comenzó a parecerle verdadera. Una sonrisa asomó en su rostro y una nueva luz brilló en sus ojos. «Con esto me basta», exclamó. «Mi hijo José aún vive. Iré a verlo antes de morirme». No se perdió tiempo en preparar todas las cosas para el viaje, porque ahora Jacob tenía una idea en mente: ver cuanto antes a su querido José. En camino a Egipto, la caravana se detuvo en Berseba. Allí Jacob ofreció sacrificios de alegría y agradecimiento a Dios. Y esa noche el Señor le habló, diciéndole: «Jacob, Jacob». Y él dijo: «Aquí estoy». «Yo soy Dios, el Dios de tu padre», le dijo. «No tengas temor de ir a Egipto. Yo mismo haré que vuelvas. Además, cuando mueras, será José quien te cierre los ojos». Animado aún más con esta hermosa promesa, Jacob siguió viaje, y los hijos de Israel hicieron que su padre Jacob y sus hijos y sus mujeres subieran en los carros que el faraón había enviado para trasladarlos. También se llevaron el ganado y las posesiones que habían adquirido en Canaán. Fue así como Jacob y sus descendientes llegaron a Egipto. Qué alegre debe haber estado José cuando recibió noticias de que su padre estaba llegando a Egipto. La Biblia relata que mandó que prepararan su carruaje y salió a Gosén para recibir a su padre Israel. Cuando se encontraron, José se fundió con su padre en un abrazo y durante un largo rato lloró sobre su hombro. Entonces Israel le dijo a José: «Ya me puedo morir. Te he visto
y aún estás con vida. Pero el anciano no murió enseguida. Vivió durante otros 17 años. Los israelitas se asentaron en Egipto, en la región de José. Allí adquirieron propiedades, prosperaron y llegaron a ser muy numerosos. Así fue como, mediante la nobleza y la fidelidad de un muchacho bueno, miles y miles de personas se salvaron de morir de hambre. La simiente de la mujer fue una vez más preservada, y el nombre del Dios del cielo, del Dios de José, fue conocido en todo el mundo.